Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo hoy, que llego un poquito tarde, pero sin ningún tipo de prisa, a hablarles de lo ocurrido y también de lo no ocurrido en la primera vuelta de los partidos de 16avos de final o de la ronda de playoffs o como gusten llamarle a esta fase previa a los octavos de final en la Champions League, que nos dejó varios resultados interesantes y uno que no podemos normalizar. Me alarma, me alerta y me altera que parezca normal que el Bodo Glimt le haya ganado 3-1 al Inter de Milán. Hay dos lecturas. El Bodo Glimt se ha instalado ya en la conciencia popular como un equipo capaz de esto y más. Y otra de, a ver, sentémonos a digerir lo que está pasando. El Bodo Glimt de Noruega. Noruega que jamás ha tenido un equipo competitivo. Llegó a tener en el Rosenborg hace 25 años, los más viejos quizás se acuerden del Rosenborg, un equipo medianamente competitivo, con la jirafa Karú como su centro delantero, pero nada que ver con lo que ha hecho el Bodo Glimt. Bodo Glimt ni siquiera era un equipo grande en Noruega. No lo era. Y viene siéndolo de manera reciente. Ascendió, fue campeón, volvió a ser campeón. Y lo que está haciendo un equipo del círculo polar ártico en la Champions League no se puede normalizar. Y no me puedo cansar yo de platicarles cómo es un equipo que tiene imposible, pero totalmente fuera de su alcance, fichar a futbolistas que quieran jugar en una ciudad así, donde el promedio de temperatura anual, anual, es de 4 grados. Su mejor clima en julio, y todo el mundo está de vacaciones obviamente, es 14 grados en promedio, el mejor clima de todo el año. Entonces, es tremendo lo que ha hecho el Bodo Glimt. Ya me parecía tremendo lo que venía haciendo en años previos, poco a poco, en competiciones secundarias, dando de qué hablar, por lo menos haciéndose conocer ese Bodo Glimt de dónde es, porque tiene dos nombres, quien no lo sepa ahora, Budo es la ciudad, Glimt significa algo así como brillo, más o menos, hasta donde alcanzo a entender noruego, y es un equipo que ni siquiera venía dominando en Noruega hasta tiempos muy recientes. Es un equipo de segundo pelo, de segunda división, generalmente en Noruega, de un pueblo, de una ciudad muy, muy pequeñita, pero muy, muy pequeñita, dentro de Noruega, que tampoco tiene grandes ciudades más allá de Oslo o quizás Trondheim, ¿no? Tiene un mérito tremendo porque después de hacer lo que venía haciendo ya, la temporada pasada fue increíble. Lo de meterse a semifinales de Europa League, yo veía y decía, no jodas, le ganaron a la Lazio y me parecía increíble, ¿no? Eliminaron al Olympiacos y yo me jalaba de los pelos de haber sabido lo que iba a pasar esta temporada, sus victorias en las últimas jornadas al Manchester City, al ni más ni menos que Atlético de Madrid de visitante y otros partidos muy buenos, ¿no? Empate contra el Tottenham que debieron haber ganado en las primeras jornadas. Pero bueno, todo eso ya era mucho más allá de lo maravilloso. Ahora, plantarse contra el Inter de Milán. Para mí, el 1-0 era increíble. Que estuviera ganando 1-0 el Bodo Glimt era como, disfrútalo, Barak, porque no va a durar. Y no duró. 1-1. Bueno, esto es lo normal. Vamos a ver qué pasa. Cuando cae el 2-1, yo no lo puedo creer. Realmente estaba genuinamente emocionado. Y ustedes también debieron estarlo. No me vean así. Y luego el 3-1 fue, ¿qué diablos está pasando? Y les diré qué está pasando. Eh, Está pasando que en el fútbol estamos viviendo una historia preciosa que no volvemos a vivir, que hay que disfrutarla. Lo del Bodo Glimt, siendo un equipo que, les digo, o sea, ¿quién quiere vivir en Budo? Nadie, ¿no? Pero bueno, con jugadores noruegos y algún danés que se dan un poquito más arriba, a un poquito más de frío, pero tampoco tiene un cambio tan drástico, muy poquitos daneses, y el portero ruso que le da igual, pero no, ¿a quién va a traer el Bodo Glimt, no? Y además, después de sacar ese resultado en el Metropolitano increíble para clasificar, todavía tuvieron el mayor reto, que era pues, dentro del invierno de Noruega, que no se juega fútbol, pues preparar el partido sin tener roce competitivo, ¿no? Durante todas estas semanas. Y eso era un hándicap en contra del equipo noruego, porque por el parón invernal, pues claramente iba a estar en desventaja sobre un Inter de Milán, que ya no hablemos de sus ventajas físicas
técnicas, tácticas. Lo que le quedaba al Bodo Glimt era el recurso anímico, ¿no? Pero ni siquiera podía preparar este partido como hubiera querido de cara a no tener partidos de liga con cuál prepararlo. Y sin embargo, salió y aprovechó sus oportunidades y sí le sonrió la fortuna un par de veces con sendos postes, pero Bodo Glimt hace lo que hace siendo un equipo propositivo, siendo un equipo que no renuncia en ningún momento al ataque, que sabe defenderse bien, pero que tampoco es ese típico equipo que se va a encerrar atrás y a ver qué pasa. Y a diferencia de otras bonitas historias, menos bonitas, como la del Sheriff, como la del Karabaj, como la de la Apoel Nicosia hace unos cuantos años, algunos quizás recuerden que se metió a cuartos de final de Champions League, pero equipos con 11 extranjeros, o con 10 o con 9. Eh, el caso del Bodo Glimt son 9 noruegos, un ruso, un danés y, y unas características de equipo que evoluciona y que no se conforma con seguir escribiendo historias increíbles partido a partido, a partido, a partido, a partido y que ahora tiene al Inter en la lona, ¿no? Esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación es que el fútbol italiano está hecho un desastre absoluto. El Inter de Milán ha sido el equipo que ha tenido mejor nivel porque tiene mejor plantel, pero no podemos ocultar que lo único que ha hecho el Inter destacado a nivel mercado por su economía es mantener a sus jugadores, ¿no? Mantener a Di Marco, mantener a Bastoni, que no anda nada bien, por cierto, porque es una gran defensa, mantener a Lautaro Martínez, etcétera, etcétera. Y ha sabido fichar gratis a muchos jugadores, ¿no? Ha hecho realmente una labor de mercado excelente para no tener que vender a sus mejores jugadores y poder fichar a muchos futbolistas que no le costaron nada. Marcus Thuram es uno de ellos, Hakan Çalhanoğlu es otro, Zielinski uno más. Acabaron sus contratos en sus respectivos equipos. Thuram estaba en el Borussia Mönchengladbach, Çalhanoğlu estaba en el Milan, Zielinski estaba en el Napoli y el Inter los negoció para que no renovaran con sus equipos y llegaran gratis. Eso lo ha hecho maravilloso el Inter en estos años, pero no ha reforzado a su equipo. Es decir, este Inter es un año más viejo de lo que ya venía siendo el Inter de Milán cuando le pasa por encima el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League pasada. Y es 3 años más viejo que aquel Inter ya veterano, ya experimentado, ya con rodaje, que pierde en contra del Manchester City la final de la Champions hace 3 años. Pero ese es el mejor equipo de Italia, claramente, ¿no? Porque ha mantenido a su equipo, a su base, porque tiene opciones en el ataque, porque si no están Lautaro y Thuram, que son sus figuras, el equipo no pierde con Espósito o con el que venga, porque además van cambiando temporada a temporada. Ahora es Boni, ¿no? El cuarto delantero. En su momento fue Taremi, en su momento fue Arnautovic, en su momento fue Joaquín Correa. Entonces eso lo hace muy bien el Inter, pero es un equipo que se ha beneficiado de la pobreza del resto. Y la temporada pasada, de eso hablé mucho, el Napoli tiene realmente, Antonio Conte, un mérito extraordinario en hacer campeón al Napoli en las circunstancias en las que fue campeón, pero más que nada es porque alguien tenía que ser campeón y el Inter dijo definitivamente no. Y al Milan nadie ya lo estaba esperando, fue la peor temporada en muchos años para el equipo rosonero y el Atalanta no estaba lista y la Roma reaccionó por demasiado tarde y alguien tenía que ser campeón y fue el Napoli, ¿no? Pero está muy mal la Serie A. El Inter, les digo, cada año es más viejo y sí se ha renovado con ciertos futbolistas, Akanji en defensa, Susic en medio campo, insuficiente, ¿no? Para que realmente el Inter sea un equipo de jerarquía. Sí para ganar al Bodo Glimt, no nos equivoquemos, pero en general para que la Serie A no haga el ridículo que está haciendo esta temporada, ¿no? El Napoli tenía un equipazo en 2023 basado en 3 figurones, se fueron, Osimhen, Kvaratskhelia, Kim Min-jae, y los que llegaron no están a la altura, por bien que lo ha hecho Scott McTominay, innegable, ¿no? Por bueno que siga siendo Samu Anguissa, los mejores se fueron y el Napoli no ha traído a jugadores de ese nivel. Entonces el Napoli claramente es peor de lo que era hace unos años. Aún siendo campeón en la última temporada, fue mucho por campeón del equipo de Spalletti. La Juventus, hablando de Spalletti, yo no recuerdo
y espero nunca ver más un equipo tan pobre, hombre por hombre, como esta Juventus, ¿no? En una crisis tremenda a nivel institucional tras el error de fichar a Cristiano Ronaldo. Económicamente eso fue un desastre, del cual siguen sin recuperarse, y no hace falta más que ver a sus jugadores y decir, esto es la Juventus. Milan, lo mismo, ¿no? El Milan nos había acostumbrado más en tiempos recientes a tener planteles muy pobres, pero este sigue siendo un plantel muy pobre para lo que acostumbra el Milan. Y Roma y Atalanta y compañía y Como, pues son equipos bonitos, ¿no? Pero para los cuales la exigencia tiene que ser menor. Bolonia mismo. Equipos que a uno le gusta ver, pero que pues claramente no están para competir en la élite. Los que están o los que clasifican para jugar en la élite han sido un desastre todos y no es algo puntual. Así como en 2023 echábamos campanas al vuelo porque el Milan estaba en semifinales contra el Inter y el Napoli se había metido a cuartos de final y perdió justamente contra el Milan. Y era una segunda época dorada del calcio. La realidad es que los buenos futbolistas del calcio se van y los que llegan son reciclaje de jugadores que dejaron de impactar en la Premier League y que todavía tienen fútbol como para evidenciarlo en una competición como la Serie A. Malen de la Roma es el último en evidenciarlo, pero todas las temporadas hay ejemplos de lo anterior. Entonces, la Serie A está muy mal y lo confirma esta jornada de la Champions League. El resultado del Inter, más que ningún otro, la derrota del Atalanta en contra del Borussia Dortmund, sin ninguna duda. Perdieron todos, ¿no? Claramente el Napoli ni siquiera pudo pasar la fase previa, quedó eliminado, quedó fuera en el corte de los 12 peores de la Champions League, el campeón de Italia, y la Juventus, ni hablar, la Juventus tiene dos caras, siempre las ha tenido. La Juventus que ha ganado más títulos o últimamente que ha dejado de ganar tantos títulos como Inter y Milan juntos, que es un equipo que ha arrasado siempre en Italia a pesar de la grandeza y de la competencia que han tratado de ejercer equipos tan grandes como el Inter y el Milan. En la Serie A se han quedado muy lejos, tienen la mitad de títulos que la Juventus, y a la vez en Europa no. En Europa el Milan lo ha logrado 7 veces, el Inter 3, la Juventus 2 y pidiendo permiso y perdón. Heysel, mucho más recordado por lo que pasó antes del partido, desgraciadamente, que por un partido que no pasó a la historia. Lo que pasó a la historia fue todo lo que pasó antes del 1-0, en el que la Juventus gana por fin la Champions League contra el Liverpool. Y luego otra victoria muy deslucida contra el Ajax, si me lo permiten. Muy, muy deslucida. En la que, bueno, la Juventus acaba siendo otra vez campeona de Europa. Pero nada más dos y muy poco memorables, ambas, ¿no? En penal de 1-0 y de penal la del 85 y después 10 años más tarde en definición de penales también contra el Ajax. Muy, muy pobre lo que ha sido la Juventus históricamente, pero nunca tan pobre como ahora. Recordamos todos derrotas increíbles, ¿no? De la Juventus en Champions League en tiempos modernos, contra equipos portugueses, contra equipos turcos, no es primera vez que le pasa, contra equipos neerlandeses, como la temporada pasada, contra el PSV Eindhoven, pero que te metan 5 goles en Turquía. Y mira que, claro, el Galatasaray tiene de alguna manera el poderío económico que no tiene la Juventus. O sea, ya quisiera la Juventus haber tenido el dinero para pagar lo que pagó el Galatasaray por Víctor Osimhen, 85 millones de euros, ¿no? Fuera de mercado, el fichaje más caro en la historia del fútbol de Turquía estaba en 17 millones, creo. El fútbol turco se ha especializado en fichar cartuchos quemados, futbolistas mayores de 30, de 32, ya a un precio bajo o libres, o jóvenes que no cuajaron, como Zaniolo, como Dele Alli, como Oxlade-Chamberlain, etcétera, ¿no? El fútbol turco no se supone tiene la capacidad de pagar 85 millones como pagó Galatasaray por Víctor Osimhen. Pero de algún lugar, quién sabe de dónde, lo sacaron. Y de todas formas esto no justifica, ¿no? Osimhen que estuvo bravísimo, quiso ver muy mal a Kelly, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Porque yo era de los que decía en su momento, a ver, ¿por qué Southgate no
convoca al defensa central del Milan que lo está haciendo tan bien, Fikayo Tomori. Estoy hablando de los tiempos de Pioli en el Milan, donde realmente Tomori se veía muy bien. Pero luego empieza a sacar el cobre Tomori y te das cuenta, híjole, a lo mejor Southgate tenía razón. Y con Kelly, que era un don nadie, perdón, pero nadie lo conocía en el Bournemouth, llega a la Juventus, lo venía haciendo muy bien, pero en cuanto tiene este tipo de partidos, pues te das cuenta, ¿no? Que por algo, jugadores que no alcanzan a brillar en la Premier League, sí lo hacen en la Serie A. Y bueno, ese partido claramente es otro para enmarcar. Vamos a ver qué pasa en la vuelta. Si el Inter logra dar la vuelta, valga la redundancia, al Bodo Glimt, que es muy probable, si de milagro, y quién sabe de dónde, pero el Galatasaray se caga en los calzones, perdonen el término, pero es la única explicación que podría yo encontrar para que de repente perdiera esa ventaja con la que llega tras el primer partido en contra de la Juventus, ¿no? Y Koop Meiners tuvo que ser el jugador totalmente en los últimos partidos, desde que llegó Spalletti, de hecho, ha perdido todo el protagonismo, el que ha sido el mayor fichaje desde tiempos de Vlahovic de la Juventus, ¿no? El ex del Atalanta había sido marginado y aparece y mete 2 goles y no son suficientes porque el Galatasaray con empuje, con esa calidad que por ahí Víctor Osimhen no solamente es en la definición, ¿no? Sino a la hora de morder, de defender, de atacar la pelota, de recuperar balones. Eso es súper valioso y nunca fue más valioso que en ese partido en contra de la Juventus. Entonces, analizado el asunto del Bodo Glimt contra el Inter y el asunto del Galatasaray contra la Juventus, que no se puede normalizar, insisto, son resultados que realmente tienen que impactarnos, estamos obligados a que nos impacten. En menor medida, Brugge contra Atlético de Madrid también. Es diferente porque no deja de ser un buen resultado para el Atlético de Madrid y el Brugge no deja de ser un equipo histórico, ¿no? Que, claro, los equipos grandes de ligas menores, pues cada vez lo tienen más complicado y aún así el Brugge, con ese desarrollo de talento y siendo un equipo muy bien dirigido, lleva ya muchos años manteniéndose octavos, 16avos en la Champions League. La temporada pasada eliminaron precisamente al Atalanta, evidenciando otra vez el no mal momento, sino el mal nivel que tiene la Serie A en la actualidad. Y el Brugge tiene un muy buen equipo. Claro, no lo suficientemente bueno como para ganarle al Atlético de Madrid, pero sí para competirle, como le compitió al Barça también la fase previa, 3-3. 3-3 queda contra el Atlético. El Atlético lo tenía dominado, 2-0. Pero Brugge tuvo sus ocasiones en el primer tiempo y en el segundo tiempo fue un vendaval, en parte porque así es el Brugge, es un equipo muy intenso, con mucho ritmo, energía, y el Atlético de Madrid es todo lo contrario, en los segundos tiempos se cae en 1000 pedazos. No hay mejor equipo, creo yo, al menos a nivel estadístico, que el Atlético de Madrid en los primeros 10, 15, 20, 25 minutos de cada partido. Casi siempre se va 1-0 arriba, pronto. Y luego el equipo o físicamente o defensivamente o a nivel ambición, pues no aprende, ¿no? Que no sabe manejar los resultados y que tiene que cambiar la manera de administrar los mismos. Hay partidos extraordinarios como el del Barcelona, claramente, pero son excepción, no la regla, no la norma, cuando el equipo no está tan activado y conjurado a hacer el partido de la temporada, como estuvo así preprogramado en el partido de la primera vuelta contra el Real Madrid. Pero esas son excepciones, y así será seguramente si avanza el Atlético de Madrid, que seguramente va a avanzar, así será contra el Liverpool, porque ya ha sido y lo hemos visto. Si le toca a Liverpool, porque puede ser, primero que pase, y una vez que pase, puede ser Liverpool, puede ser Tottenham Hotspur, ¿no? Si es Tottenham Hotspur, la tienen ganada. Tienen los cuartos de final ahí para que el Cholo Simeone se levante el cuello hasta la posteridad. Y si es el Liverpool, tiene muchas chances, no solo por el nivel de Liverpool, que ha sido inconsistente, sino porque el Atlético de Madrid, a mejores versiones de Liverpool, le ha competido muy bien y le ha ganado. Esa misma temporada,
el Liverpool sufrió muchísimo con el Atlético de Madrid, acaba ganándole en la última jugada en Anfield. Y en temporadas anteriores, yo tengo todavía muy presente el mejor Liverpool de Klopp, cómo pierde contra el Atlético de Madrid. La primera noche en la que el Cholo Simeone apuesta por Llorente como centro delantero y mete 2 goles. Y todo el mundo estaba, ¿qué es esto, no? Fue realmente sorprendente. Entonces, el Atlético de Madrid, a pesar de que las sensaciones son negativas, porque va ganando el partido 2-0, porque luego tiene el 3-2 y le empatan, no deja de ser un buen resultado desde el crisma con el que se pueda observar a través de los ojos del Cholo Simeone, y de que es una eliminatoria de 180 minutos, y de que el Bruges es un buen equipo, y que tienes el empate para simplemente ganar en casa, donde el Atlético de Madrid es mucho más fuerte que cualquier otro equipo, ¿no? Es decir, no hay un equipo que marque tantas diferencias en casa como fuera, como es el Atlético de Madrid, a pesar de que hay que tener muy presente que el Bodo Glimt fue y les pintó la cara en la última jornada de la fase previa, lo que clasificó al Bodo Glimt a esta ronda y arrastró al Atlético de Madrid a la misma, cuando de haber ganado se hubiera puesto entre los 8 primeros. Entonces, la gran conclusión que podemos sacar de esta ronda, y todavía sí hay que hablar, o podemos hablar de un Mónaco-Paris Saint-Germain, el que el Mónaco ganaba 2-0. Paris Saint-Germain tiene unos momentos de dudas, pero le da la vuelta. El Mónaco es muy poca cosa, muy, muy poca cosa. Es decir, tiene mérito, por algo se metió a la Champions League. El problema es que esta temporada tomó muy malas decisiones. Adi Hutter, el entrenador, ya no está. Apostaron por fichajes que eran apuesta totalmente incierta, por no decir perdida, como Ansu Fati, como Paul Pogba. ¿A dónde querían ir con esos jugadores en 2026? Entonces, el Mónaco lo vimos súper anticompetitivo en contra del Real Madrid en el Bernabéu. En la Liga están en media tabla, y gracias. Y le iban ganando 2-0 al Paris Saint-Germain. Ni ahí se llenó el estadio, fíjense. Ni siquiera ahí se llenó el Luis II del Principado. Pero bueno, el Mónaco no aguantó, se lesionó Dembélé, falló un penal Vitinha, parecía la noche perfecta, y de todas formas, Paris Saint-Germain logró la remontada 3-2, con la que pavimenta totalmente su camino a octavos de final, donde hay un 50% de posibilidades de que se enfrente al Barcelona. Veremos qué depara el sorteo, y veremos que el Mónaco obviamente no le gane por 2 goles en el Parque de los Príncipes. Ahora, antes de pasar al Benfica Real Madrid y cerrar con eso, la gran conclusión que yo saco de esta primera ronda de partidos de la fase eliminatoria de la Champions League versión 2025-26 es confirmar lo que ya viene cocinándose poco a poco. Y no es una conclusión precipitada y ventajista basada en 8 partidos aislados y aleatorios que pueden salir de un lado o de otro y que no necesariamente van a marcar una tendencia. No, esta tendencia viene siendo evidente desde hace bastantes años, y ahora lo es más que nunca, y estos resultados ayudan a confirmar la hipótesis. Y esta es, por mucho que se hable de Superliga y de que ya no va a haber Superliga y de la fortaleza de la UEFA y de los aficionados y del fútbol, bla, 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 el fútbol ahora mismo, a nivel élite, las distancias se han recortado entre todos los equipos que no son los equipos poderosos de Inglaterra, el Bayern, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Barcelona. Son 9 equipos. A pesar de que el Manchester United esté como esté, y quién sabe cuánto tiempo siga así, en algún momento regresará, ¿no? Es la única variante. Pero lo del City, lo del Liverpool, lo del Arsenal, esos 3 equipos en Inglaterra, porque lo del Newcastle puede ser que va y viene, ya veremos hasta dónde es en serio y hasta dónde les dejan gastar a los árabes. Lo del Aston Villa también habrá que verlo, lo del Tottenham hay que mirarlo con escepticismo, pero en general, y hay que agregar al Chelsea obviamente con sus vaivenes, pero dije Arsenal, dije Liverpool, dije Manchester City, y más allá de lo que ya hablé del United, del Villa, del Newcastle, pues el Chelsea es otro equipo
al que siempre hay que temer, más allá de sus tonterías y decisiones muy cuestionables, ¿no? A nivel directivo. Pero esos 5 equipos de élite de la Premier League, más el Barça, más el Madrid, más el Bayern, más el Paris Saint-Germain, cada vez están más lejos de los demás, ¿no? Entre los demás se acortan las distancias, así sea Bodo Glimt contra Inter, lo hemos visto, no es un partido aislado, tiene un mérito tremendo el equipo noruego, tengo que insistir en ello, pero no deja de ser evidencia que las distancias, si se hace un buen trabajo, como sin duda ha hecho el Bodo Glimt, el Brugge, etcétera, las distancias se han acortado mucho respecto a equipos que eran de élite y que ahora ya no lo son. Y hay 9 equipos que cada vez están más lejos. Y da igual el formato y las emociones, y ahora pasan 8 directo, pero pues ya se pondrá todo en orden, ¿no? Cuando llegue a cuartos de final, habrá 6 o 7 equipos de estos 9 que les menciono. Y en semifinales habrá 4 o 3. Y el que sea sorpresa, ahí se va a quedar, ¿no? Ciertamente el Inter se ha metido a 2 finales, tiene mucho mérito, pero ya fue, ¿no? Ya vimos lo mejor del Inter de Milán y no se ve por dónde pueda una reestructuración de la Serie A o de cualquier equipo de España que no sea el Barça o el Madrid, o de cualquier equipo de Francia que no sea el Paris Saint-Germain, o de cualquier equipo de Alemania que no sea el Bayern Múnich, no se ve por dónde. Las únicas alternativas son que se ponga las pilas el Manchester United una vez por todas, que el Newcastle United empiece a invertir en serio y deje de perder futbolistas importantes, temporada a temporada, que se fortalezca en lugar de debilitarse. Y esas son las opciones. Económicamente hablando, son los únicos equipos que uno puede proyectar que puedan cambiar esta inmovilidad social, socioeconómica que hay en el fútbol. Es hora de señalar al elefante en la cocina. No lo podemos ignorar. Ahí ha estado, pero lleva tanto tiempo ahí que, que ya lo hemos, y vuelvo a utilizar, pero ahora con dolor, ¿no? El mismo término, normalizar. Así como no podemos normalizar lo del Bodo Glimt, ganándole al Inter de Milán, así como no deberíamos normalizar otra catástrofe más de la Juventus en Europa, eso es mucho más trascendente, ¿no? Y se ha hablado mucho y a algunos seguramente ya les dará hueva el asunto, pero no puede dejar de abordarse lo que ocurrió en el campo del Benfica Real Madrid. ¿Qué ocurrió en el campo del Benfica Real Madrid? Bueno, estrictamente hablando de fútbol, un Real Madrid que por fin jugó 2 partidos correctos de manera consecutiva, algo que no había pasado. Con Xabi Alonso habían brotes verdes, mucha ilusión en ciertos partidos. Así en memoria, recuerdo pues el Mundial de Clubes, iniciando la temporada en contra del Oviedo, por supuesto que el partido en contra del Barça en Liga, la goleada al Betis, la goleada en San Mamés, la goleada en contra del Valencia, todo eso con Xabi Alonso. Inclusive la derrota en la final de la Supercopa en contra del Barcelona. Y con Arbeloa también he oído grandes cosas sobre el Real Madrid ganándole a equipos como el Villarreal, como el Valencia ya en la segunda vuelta, como el Mónaco, los 6 goles que le metió en la Champions League. Y este último partido en contra de la Real Sociedad. O sea, ya hablé de muchísimos partidos muy buenos, o que yo oí que fueron muy buenos, porque no es que me los hayan contado, los vi, algunos me parecieron buenos, otros no tanto, pero en general, en todos estos partidos, que no son pocos, la sensación fue, el Real Madrid está demostrando que ha encontrado el camino, pero no, porque en todos y cada uno de todos los partidos que les acabo de señalar, el siguiente partido fue nefasto, o muy pobre, o mediocre en el mejor de los casos. No había dado 2 partidos correctos, 2 partidos competitivos, 2 partidos convincentes, como los que ha hilado contra la Real Sociedad y contra el Benfica. ¿Cómo lo ha logrado? Con orden, con compromiso, con un Vinicius en buena forma, que es raro, ¿no? Y ese sigue siendo el gran reto del Real Madrid. Un Vinicius en buena forma opaca a Mbappé, un Mbappé en buena forma opaca a Vinicius, pero al final los dos en éxtasis no están nunca, ¿no? Lo que se vio en el Barça con Luis Suárez y Messi, por ejemplo. Más bien, lo que pasó con Messi y sus compañeros durante tantos años, ¿no? Hasta que llegó Luis Suárez
Alexis Sánchez, Zlatan Ibrahimovic, David Villa, Thierry Henry, etc. Con el Real Madrid no está funcionando y analicemos lo que analicemos del Real Madrid, todo nos va a llevar a eso, ¿no? A la incompatibilidad que siguen demostrando, más allá que estadísticamente me puedan hablar de, mira, las asistencias de Mbappé a Vinicius, de Vinicius a Mbappé, la verdad es que no se ve que fluyan y sobre todo que convenzan los dos al mismo tiempo. Si Vinicius hace un partidazo, Mbappé no tanto, y al revés. Pero bueno, el Real Madrid con ese 4-4-2, bien ordenadito, con un Vinicius que se queda con Mbappé ahí arriba, que no requieren tanto recorrido ni compromiso defensivo, porque ahí están tanto Güler como Valverde, como Camavinga en el medio campo, en una segunda línea de medio campo, protegidos además por Tchouaméni con esa capa extra. Y así el Real Madrid en un partido en el que el Benfica a mí me sorprendió porque fue mucho más proactivo de lo que esperaba. Yo esperaba un equipo que minimizara riesgos, que esperara atrás, que contragolpeara. Y no, el Benfica le causó problemas al Real Madrid, pero el Real Madrid se reacomodó, hizo frente al partido y acabó generando ocasiones de gol en el primer tiempo que no acabaron en tal, pero que en la segunda mitad uno sabía que tarde o temprano la cosa se iba a resolver a favor del Real Madrid y se resolvió a favor del Real Madrid con un golazo de Vinicius que se ha repetido mucho esta temporada. Ese gol que metió, que metió Vinicius ayer en contra del Benfica, lo hemos visto con detalles distintos, pero 4 o 5 ocasiones a lo largo de la temporada, ¿no? Desborde por izquierda, te quitas, no, tú no, ni yo tampoco. A 1, a 2, recorta y la mete en el ángulo superior del poste más lejano. Tremendo golazo. Y luego ocurre lo que pasó. Me decía Fer, hoy hablábamos en fuera de juego, y él comentaba que tampoco le gustó el festejo de Vinicius, que sin justificar, obviamente, eso creo que todo el mundo lo tenemos muy claro, Vinicius tampoco pone mucho de su parte, ¿no? Si hay alguien que no puede ser sospechoso de defender a Vinicius, soy yo, ¿no? Si hay alguien que ha dejado claro que no me simpatiza, que no me parece un tipo inteligente, que provoca gran parte de las cosas que le ocurren y de las que se queja, ese soy yo. Y eso no va a variar mi opinión sobre Vinicius. Pero si hablamos de insultos racistas, ahí no hay ningún agravante ni atenuante. Es lo que es contra cualquier persona sin importar ningún tipo de antecedente, ni de simpatía, ni antipatía que uno pueda sentir. ¿Que podría hacer las cosas mejor Vinicius? En general, sí. No tiene nada que ver con el no ser insultado y mucho menos de esta manera. Que habrá gente que argumente, a ver, le dijeron mono y todos venimos del mono. Y tendrá razón. Yo soy 100% darwinista y estoy convencido que yo también vengo del mono. Pero claramente los agravios en contra de gente de mi color a nivel histórico no tiene nada que ver con los agravios que han sufrido la gente del color de Vinicius y que siguen haciéndolo en 2025, cuando realmente todos venimos del mono y no hay por qué avergonzarnos, porque honestamente me parece un animal de lo más simpático. Me encanta el mono. Este podcast se llama Me quiero volver chango. Me encantan los changos. Pero bueno, está claro que no puedes, como blanco, decir, bueno, es que todos somos monos, ¿no? ¿Qué es la realidad? El asunto es que hay una población que históricamente es más vulnerable a este tipo de ofensas y comparaciones estúpidas. Y malintencionadas además, porque evidentemente la intención es lo que cuenta y Prestiani no quería halagar a Vinicius con su comentario. Entonces, decía otra vez Fer que él no había visto nunca a un futbolista festejar perreando, bailando así en un córner. Y mi respuesta fue, bueno, lo que pasa es que el baile, nos guste o no nos guste, también evoluciona, ¿no? Hace 30 años nadie perreaba.
Pero hace 35 años vimos a Roger Milla festejar en Italia 90 de una manera icónica un baile más de la época, ¿no? No existía perreo, pero también le hizo el amor de alguna manera al banderín de córner, un poquito más alejado, con un baile artístico. Roger Milla, tras meterle gol a Colombia, y en ese momento, obviamente, el contexto lo cambia todo, pues todos tenemos un gran recuerdo, todos los que no sean colombianos, me imagino, ¿no? De aquel gol y aquel festejo, los que se acuerden, porque ahí obviamente estoy sacando ya. Los que vimos Italia 90, pues ya somos cada vez menos, ¿no? La mayoría son los que no vieron el Mundial de Italia 90. Entonces, no tiene ese festejo, obviamente, ninguna implicación, o no debería haberla tenido. Sí que Vinicius condiciona que el ambiente esté en su contra. Sí que yo he dicho en otros momentos que a Vinicius no se le ataca por su color, sino por tonto, y lo sostengo. O sea, esa es mi impresión general sobre Vinicius. Pero cuando un compañero te ataca de esa manera, o sea, injustificable que sea de un compañero de equipo o de un rival o de un aficionado, de un árbitro o de un comentarista. Da igual, ¿no? Es totalmente injustificable. Pero que pongas a alguien de los nervios con tu actitud es una cosa, y que esa persona a la que pusiste los nervios recurra a algo tan bajo, tan grosero, tan inhumano como eso, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Y el problema es que lo que estoy diciendo ahora, en 2026, se dijo, porque no es nada original, no es nada nuevo. No. Barack no está diciendo nada que no se haya dicho en otra parte, ¿no? Y es algo cíclico y ha ocurrido durante muchos años y no ha cambiado. Seguramente era peor, ¿no? El racismo en la cancha era algo que en su momento, pues, era algo totalmente normal, ¿no? Y Samuel Eto'o, en un partido contra el Zaragoza, lo desnormalizó. Lo que obviamente tenía que ocurrir, no se podía seguir normalizando el racismo en una cancha de fútbol, nunca, ¿no? A esas alturas de la evolución humana, mucho menos. Estamos hablando de hace 20 años, hace un poquito, ¿no? Por ahí, más o menos, 20 años han pasado desde entonces, y no ha cambiado nada. Van cambiando los nombres, las víctimas, pero el asunto permanece y las decisiones siguen siendo muy tibias y de cara a la galería. Y estas consisten en say not to racism, ¿no? Como si realmente alguien lo suficientemente idiota para ser racista, por idiota que sea, lo vas a convencer porque en el parche de una camiseta dice, mira, ahí dice, dile no al racismo. No voy a ser racista. Nadie funciona así. Desgraciadamente y afortunadamente también, según como lo quieran ver, no puedes cambiar tus opiniones porque una manga diga say not to racism. Es algo mucho más profundo y que viene arrastrándose desde hace tantos años sin que se haga nada, porque, claro, lo más fácil es eso, ¿no? Condenar y hacer comunicados, y a mera hora los que realmente pueden y deben, y les corresponde, porque no hay más. No debería corresponderles, pero la UEFA no lo va a hacer. La UEFA lo que va a cuidar siempre es el negocio. Y los jugadores siguen priorizando cuidar el negocio sobre la prioridad número uno, que es combatir el racismo. Todo el mundo dice, combatir el racismo es la prioridad número uno. Demuéstrenlo. La prioridad número uno sigue siendo que el negocio no se caiga, que el partido siga transmitiéndose, que no deje de jugarse, que todo sea como si no hubiera pasado nada, que ya pondremos el comunicado y pondremos a los capitanes a hablar en el micrófono condenando el racismo, como si eso cambiara algo. Nadie va a cambiar a partir de ese tipo de acciones que solo se hacen de cara a la galería. Los que sí pueden cambiar, y no es que vas a cambiar y vas a erradicar el racismo, simplemente vas a inhibir a los idiotas de seguirlo cometiendo, y ya es un paso. Ojalá pudiéramos erradicarlo del todo, pero por lo menos inhibir a los racistas de expresarse tan libremente. Y son los jugadores. Son los jugadores los que tienen que tomar cartas
en el asunto y es un debate del que se ha hablado muchísimo tiempo. Y así como la selección de Senegal se indignó y salió de la cancha porque creía que el árbitro les estaba persiguiendo en la final de la Copa Africana de Naciones contra Marruecos y se desaparecieron y se fueron y estaban indignadísimos, pues era un motivo sin ningún tipo de relevancia, ¿no? Comparado con este. Este sí que demandaba una reacción así. No solamente el equipo agredido, víctima, en este caso el Real Madrid, sino de los dos equipos. Debería ser la prioridad de todos. Yo sé que estoy soñando, ¿no? Que el Benfica, el estadio, la oportunidad histórica, se tuvieron que ir todos del campo. Si realmente la prioridad fuera, vamos a luchar en contra del racismo, cueste lo que cueste. Los 22 o los 21 unidos, porque Cristiani, pues ni modo que, o sea, obviamente habría sido obligado en ese momento a ofrecer disculpas y ya veríamos en qué hubiera quedado, ¿no? Sí, me equivoqué, y a ver quién lo perdona y quién no. Está obviamente lo complejo del asunto del derecho, y eso no lo podemos ignorar, que así seas 99.9% sospechoso, el 0.1% del beneficio de la duda te hace inocente. O por lo menos no culpable, ¿no? Que no es lo mismo. Y ese 0.1% le queda a Cristiani, que ya está condenado y es un jugador joven y muy talentoso y ojalá se recupere, porque tampoco hay que abonarse a la cultura de la cancelación, pero esto le va a hacer mucho daño, muchísimo daño. Pero si se hubieran tomado decisiones en ese momento, que realmente fueran ejemplares, no estaríamos hablando lo que hablamos cada año, cada 2 años, iban cambiando solamente los protagonistas, y fue Samuel Eto'o, y luego fue Ebra, y luego fue Diacabí, y etcétera, etcétera, etcétera. Y fue Les Ferdinand, y nombres hay muchísimos, ¿no? Pero hasta que en un partido como este, tan trascendental como un Real Madrid, Benfica, no agarren los dos equipos y digan, a ver, aquí no hay partido y nuestro único partido prioritario es luchar y vencer al racismo. Y ahí es donde eché en falta a líderes de verdad que no existen en el fútbol. No ha habido un líder capaz de cambiar esta tendencia. Un líder que trascienda más allá de lo estadístico y de su capacidad futbolística, con un gesto. Miroslav Klose, por ejemplo, yéndonos a otro asunto menos importante, futbolístico, pero se le recordará siempre por sus goles, por sus récords y por el fair play, ¿no? Decir, hey, anoté con la mano, no era penal, lo hizo 2 veces, una vez con Werder Bremen, otra vez con la Lazio. Ese tipo de decisiones, que sobre todo cuando eres leyenda, es mucho más fácil tomarlas. Tienes mucho menos que perder, pero te tiene que nacer. Obviamente, si José Mourinho o Kylian Mbappé, y ahora les digo por qué estos dos, lo hubieran pensado, si hubieran sabido lo que iba a pasar y no hubieran tenido que actuar por impulso, hubieran encontrado una preciosa oportunidad de trascender, si es lo que quieren, y dejar huella más allá de las estadísticas. En el caso de Kylian Mbappé, así como en la final de la Supercopa en Arabia Saudita, Xabi Alonso y Asensio estaban esperando al Barcelona para hacerle el pasillo antes de que recogieran las medallas tras haberlos vencido o tras haber caído el Madrid ante el Barcelona en aquella Supercopa. Y así como apareció Kylian Mbappé a decirle al único jugador que estaba ahí junto a su técnico, ¿no? Asensio, ven, vámonos, con un liderazgo, porque realmente estaba enojado Mbappé, porque le indignaba que el Real Madrid considerara que era buena idea hacerle pasillo al Barcelona tras haber perdido. Y ahí, Kylian Mbappé, y no es momento de evaluar si bien o no, pero Mbappé estaba lo suficientemente enojado y ejerció el liderazgo que le llevó al que le llevó el impulso de retirar a sus compañeros. No, ¿qué pasillo ni qué 8 cuartos? Vámonos, Asensio, vámonos. Deja ya a Xabi Alonso solo. Y obviamente Xabi Alonso dijo, pues,
no me voy a quedar aquí solo y también se fue. Fue su último instante como técnico del Real Madrid. Eso me hubiera gustado ver en Xabi Alonso. Porque les digo, obviamente, Cristiani tiene el mínimo beneficio de la duda. Digo, nadie tiene pruebas, pero creo que tampoco nadie tiene dudas por el contexto y porque creo que deberíamos de tenerlo claro, ¿no? Pero bueno, el que realmente lo escuchó, porque tú no lo escuchaste, yo no lo escuché, el que por su reacción sí que lo escuchó fue Kylian Mbappé. Y Mbappé lo enfrentó, lo encaró y le dijo, eres un puto racista 5 veces. Muy bien. ¿Por qué no con esa vehemencia que mostró unas semanas antes en Arabia Saudita para sacar a sus compañeros, para que no aplaudieran al Barcelona? ¿Por qué no ejerció ese liderazgo? Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera perdido? ¿Se hubiera animado la UEFA a castigar al Real Madrid? ¿Le hubiera hecho, perdón, perder sobre la mesa? Yo creo que no, ¿no? Imagínense qué mensaje estaría dando la UEFA. No, al contrario. Eh, Mbappé, como líder de este Real Madrid, tuvo esa oportunidad y no pensó en ella. Más difícil todavía, pero yo pienso en José Mourinho también. José Mourinho lo que persigue, como todos en la vida, pero él más que nadie, es la trascendencia. Y a nivel deportivo la ha logrado. Más allá de su pobre rendimiento en sus últimos 10 años como entrenador, lo hecho está y ha trascendido. Por su manera de entrenar, por su personalidad, por varios momentos futbolísticos y extrafutbolísticos. Muchos de connotación negativa. Esta es una gran oportunidad para limpiar su imagen, para trascender y que de José Mourinho no nos acordáramos solamente de lo que hizo en el Porto, de lo que hizo en el Inter, de lo que provocó en el Real Madrid, de lo bueno y de lo malo que hizo en el Chelsea, de sus fracasos en los últimos años, de ese personaje tan polémico, ¿no? Pudo haber retirado a su equipo. Sí, estoy siendo un soñador de primera, ¿no? Pero ¿quién sino él? Es decir, así como tú como entrenador a un jugador que lo está haciendo mal, lo puedes y lo debes sacar del campo, pues aquí es todavía más trascendente, ¿no? Aquí, lejos de defender al jugador, lejos de atacar a Vinicius, Mourinho, lo que debió haber hecho, lo que realmente le hubiera dado un pasaporte a la eternidad, hubiera sido ejercer como el abanderado de lo que todo el mundo dice perseguir, que es pelear y vencer al racismo. Y un detalle como que el entrenador del equipo, del jugador que profirió un insulto racista, les diga a todos, a ver, vámonos, que esto es inaceptable y ya hablaré con el jugador, ya lo regañaré, ya iré a conferencia de prensa con él para que pida disculpas y ya volveremos a jugar mañana. Pero eso, pues claro que no lo pensó José Mourinho, porque no es el líder que el fútbol mundial necesita. Y pedírselo a Mourinho y pedírselo a Kylian Mbappé, pues es ventajista de mi parte. Las pulsaciones, las ambiciones, el momento. Pero lo que evidencia es que realmente estamos muy lejos de que atacar el racismo sea prioritario. Lo prioritario es ganar, sobrevivir, ganar puntos, ganar dinero y que el show continúe, aunque esté manchado de la manera en la que se mancha en episodios como este. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.